Dice la palabra en el nombre del Señor, Salmo 78, verso 5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que use su palabra en esta hora y que Él hable a nuestras vidas. Soberano Dios, una vez más, delante de tu presencia estamos. Te ruego que tu palabra corra y sea glorificada. Edifícanos, oh Dios, en esta hora, te lo pedimos en tu nombre maravilloso. Habla, Señor, a nuestras vidas. Es nuestro deseo y nuestra oración en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de tomar asiento, mis hermanos. Quisiera predicar con el tema aprendiendo de los errores del ayer. Amén. Aprendiendo de los errores del ayer. Yo pienso que cuando venimos a la iglesia, venimos por varias razones. Pues la primera, congregarnos, porque el congregarnos es un tema el cual la palabra de Dios nos exhorta, que debemos congregarnos. Lo segundo es para tener comunión. Cada que venimos a este lugar, pues experimentamos la comunión los unos con los otros, aunque estamos en medio de una pandemia, pero también experimentamos la comunión con Dios. Amén. Tercero, venimos a este lugar para recibir la palabra del Señor y para permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Hoy, desafortunadamente, estamos viendo cómo se levanta una generación que está poniendo a un lado la palabra de Dios. Estamos viendo una generación que no considera la palabra de Dios como el manual para nuestra vida. Y aún en la consejería en la iglesia, aún en el tema de la consejería, estamos abriendo espacios, y no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de los terapeutas, ni estoy en contra de consejeros familiares, pero al nosotros ser cristianos, estamos aceptando que Cristo es la cabeza nuestra. Y al aceptar que somos cristianos, estamos aceptando que la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, si la palabra de Dios es verdad y si Cristo es la cabeza, debe ser suficiente razón para formar, corregir nuestra vida que la palabra de Dios. Amén. Yo creo que el consejo que nosotros necesitamos está aquí en la palabra del Señor. Entonces, si eso es verdad, creo que hoy nosotros podemos usar su palabra para aprender de los errores del ayer. Y cuando digo los errores del ayer, me refiero a las falencias. Nos referimos a aquellas tremendas equivocaciones, a aquellas faltas gravísimas, a aquel pecado. Nos referimos a todas las situaciones que no hicimos bien. Nos referimos a las decisiones que no fueron las mejores decisiones. Y queremos, y decimos, quiero aprender de mis errores, quiere decir que yo hoy tengo una actitud para corregir. Tengo una actitud para ser corregido. Tengo una actitud de comenzar de nuevo. ¿Sabe que antes de proseguir, para todos los papás que están aquí, que tienen hijos preadolescentes, hay un documental en Netflix que se los quiero recomendar. Se llama The Social Media Dilemma, o el dilema de las redes sociales. Es buenísimo, se lo recomiendo que lo vean. Ustedes lo pueden ver en español, tiene la opción de poner el audio en español. The Social Media Dilemma es el título en inglés, y en español sería el dilema de las redes sociales. Véanselo, es muy bueno.
de qué manera somos manipulados, de qué manera somos gobernados, de qué manera se ha estructurado y se ha levantado una generación. Por ejemplo, la generación Z, los que nacieron del año 1996 en adelante, se les llama la generación Z. Y lo que están sorprendidos las estadísticas aquí en los Estados Unidos con la generación Z es que es la generación que menos se interesa en relaciones sociales. Y es la generación que menos se interesa en sacar licencias de conducir. Y los estados están sorprendidos porque hay una generación que no quiere conducir autos. ¿Por qué? Porque están siendo conducidos y ya no necesitan conducir sus vidas. Es interesante eso. Véanse ese documental donde está el testimonio de hombres y mujeres que trabajan, que fueron creadores, estuvieron en los comienzos de Facebook, Instagram, Pinterest, todas estas aplicaciones que gobiernan nuestra vida. Y es interesante, esta mañana la puse a prueba y funciona. Si tú dejas tu celular sin mirarlo por un periodo de tiempo que la red considera demasiado largo, no se sorprenda que te llegan una cantidad de notificaciones, tan, porque te están despertando, te están diciendo, hey, no has mirado el celular. Es increíble. Entonces haz la prueba y te vas a dar cuenta de qué manera estas plataformas, estos teléfonos están espiando nuestra vida. Ayer nada más hablaba con mi esposa de una olla en el patio de la casa. Decíamos, vamos a conseguir una olla tal y tal. Una conversación. Y cuando en la noche que miramos los celulares apareció la publicidad de la olla. Y no la habíamos ni buscado en internet. Y eso asusta. Eso asusta. Porque wow, las conversaciones. Entonces, este es un espía que está con nosotros, que dicen esos ingenieros que todo lo que hacemos, todo lo que tú haces en internet, todo lo que tú miras, todas las páginas que ves, toda la información ellos la tienen. Saben cuáles son tus gustos, a qué horas estás triste, qué días estás contento, qué días quieres mirar tal cosa. Saben todo, te han estudiado. Es increíble, o sea, no hay privacidad. Tú no puedes decir, no me conocen, te conocen más que lo que tú mismo te conoces. Entonces, qué interesante aprender de los errores del ayer. Amén. Y dice la palabra del Señor que la primera cosa que se nos recomienda es a no ser como fueron nuestros padres. Eso es lo que dice el Salmo 78 en el verso 8, y no sean como sus padres. O sea, tú no tienes que cometer los errores que cometieron tus padres. Nosotros no tenemos que seguir el camino del alcoholismo, de la violencia, no tenemos que seguir el camino de una vida sin Dios. Nosotros hoy podemos construir una casa sobre la roca. Amén. Hoy podemos construir una casa donde la base y el fundamento sea el Señor. Pero para ello hay que aprender de los errores del ayer. Entonces, si queremos aprender de los errores, lo primero que la Biblia nos anima es a no ser como fueron nuestros padres. ¿Y por qué? ¿Cómo fueron nuestros papás? Entonces, hay 4 características que dice el verso 8 que tenían nuestros padres. La primera de ellas, nuestros padres fueron una generación contumaz. ¿Qué significa la palabra contumaz? No con Tomás. No diga usted, no, es que no se puede andar con el tío Tomás. No, una generación contumaz. Esa palabra significa que es la persona que se mantiene firme en sus comportamientos, en actitud, ideas o intenciones, que no se corrige a pesar de las advertencias, los consejos o aún los castigos.
O sea, es una persona obstinada a morir. Eso es contumaz. Se dice que contumaz es el que se mantiene porfiadamente en un error. Como la persona que es adicta al alcohol. No, yo no soy alcohólico. Yo no soy alcohólico. Yo me tomo mis cervecitas. Yo cuando trabajaba en Nueva York en una compañía, trabajaba con un compañero que fue el que me enseñó las funciones del trabajo. Y al final a él terminaron echándolo. Él perdió su empleo, pero años después, porque yo trabajé en esa compañía por casi 10 años. Y él fue mi compañero como por 5 o 6 años desde que llegué a esa compañía. Y él siempre, todos los días, él entraba al trabajo un six-pack de cerveza, todos los días. Y nosotros le decíamos, hey, tú, yo controlo mi bebida, yo no soy alcohólico, yo me tomo mis cervecitas, pero esto no me controla a mí. Y resulta que hasta que tarde que temprano un supervisor le descubrió las cervezas en el trabajo, en su equipo de trabajo, y lo echaron de la compañía. Después de varias advertencias, porque él no puede decir que fue una sola falta, varias advertencias. Entonces, una persona contumaz es la que se mantiene porfiadamente en un error. En términos religiosos equivale a una persona impenitente y se aplica especialmente a los disidentes doctrinales o las herejías. Eso es una persona contumaz. Una persona, luego dice, para que no sean como sus padres. ¿Cómo fueron sus padres? Rebeldes. Y vamos a mirar entonces qué es la rebeldía en esta hora de la tarde. Dice, rebelde es quien se rebela contra el poder o contra la autoridad. Es un rebelde el que se rebela contra la... Voy a mandarle un password a mi esposa que me lo está pidiendo. Listo. Rebelde es quien se rebela contra el poder o la autoridad. En Isaías capítulo 1 y verso 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces esa es la rebeldía. En este caso es una rebeldía de desagradecimiento. Es como cuando aquel muchacho le dice a su padre, padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre le dice, ¿por qué te vas a ir de la casa si no te falta nada? Pero él dice, no me importa que no me falta nada, no me importa que tú seas mi papá, no me importa que iba bien aquí. ¿Cómo interpreta eso un papá? Un hijo desagradecido. En este caso, la rebeldía de ellos fue el desagradecimiento con Dios. Porque qué mal nos ha hecho Dios. Hay un canto por ahí que interpretan los hermanos Novoa que dice, qué mal te hice yo para que de mí te olvidaras. ¿Cierto? Entonces, Dios ha sido tan bueno con nosotros. No tenemos razones para abandonar a Dios. No tenemos razones para irnos de su presencia. ¿Cómo fueron sus padres? Entonces dice, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, o sea, no preparó el corazón para Dios. Fue una generación que tuvo un corazón duro. Romanos capítulo 1 y verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Dice esta versión, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la dureza de corazón lleva al hombre a la idolatría. La dureza de corazón lleva al hombre a darle gloria a lo que no merece gloria. ¿Cierto? Nosotros, cuando yo era niño, lo veía en mi pueblo, en las épocas que llamaban Semana Santa, salían
las gentes por las calles llevando sobre sus hombros supuestamente santos, ¿no? Que ese es San Pedro, que ese es San no sé quién, que ese es San el otro, pero ahí van, no, tenían manos y no podían tocar, pies y no caminaban, ojos y no podían ver, oídos y no podían oír, ni siquiera tenían poder para ayudar a esas personas que los iban cargando. Qué diferente es cuando uno viene al conocimiento de Dios y se da cuenta que a Dios no hay que cargarlo. Amén, a Dios no hay que cargarlo, Él nos carga, Él nos lleva en su poderosa mano. Eso es lo que nos hace libres, el saber que nuestro Dios es poderoso. Amén, que nuestro Dios nos dio libertad, como cantábamos aquí hace un momento atrás. El corazón del hombre se endurece y no puede ver eso. Vea, a mí nadie, bueno, no sé, quizás en la escuela dominical, pero no recuerdo, pero yo me ponía a ver esas procesiones y yo decía para mí, pero ¿por qué cargan esos muñecos si yo pensaba, esos muñecos, si ellos no se pueden mover, ¿cómo van a defender a la persona? Si tiene una necesidad, no pueden. O sea, si él es incapaz de moverse, ¿cómo me va a defender a mí? Yo decía, yo no podía creer en eso. Y era un muchacho y usaba razonamiento y decía, pero ¿por qué estas personas lo llevan sobre sus hombros? Porque el corazón se endurece y cuando el corazón se endurece, se carga de idolatría. En Proverbios capítulo 28 y verso 14 dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces noten que el corazón duro no es un buen ingrediente que contribuya a nuestra búsqueda de Dios. Y la cuarta cosa que Dios no quiere que nosotros tengamos, dice, no fue fiel. O sea, sus padres no fueron fieles, fueron una generación de infieles, se cargaron de infidelidad. En Deuteronomio capítulo 32 y verso 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste. Es increíble, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. ¿Por qué? Porque terminaron dándole culto a las criaturas antes que al creador. Entonces eso hace la infidelidad. Mas sin embargo el verso en el libro de Proverbios, Deuteronomio, perdón, el verso 20 dice, y de entonces Dios dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, muchachos que están aquí, jóvenes que están acá, no seamos como fueron nuestros padres. Si mi padre fue una persona contumaz, rebelde, de duro corazón, cargado de infidelidad, no sigas ese ejemplo. Amén, no sigamos esas pisadas, seamos diferentes. Aprendamos de los errores del ayer y seamos diferentes, que vayamos realmente como la luz de la aurora. Amén, de aumento en aumento. Entonces, si queremos aprender de los errores del ayer, lo primero, no ser como nuestros padres. Segundo, debemos aprender a poner la palabra de Dios en acción. Lo que yo dije un momento atrás, si tú necesitas consejo, búscalo en Dios, búscalo en su palabra. Amén, recibe el consejo, porque la Biblia es suficiente, tiene el consejo que mi alma y mi espíritu necesitan. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Por eso el Salmo 78 dice, ahí donde leíamos, dice, puso ley en Israel. O sea, los padres no fueron rebeldes, contumaces, duros de corazón e infieles simplemente porque no tenían quien los dirigiera. No, Dios les dio una ley para que se gobernaran en su travesía por el desierto, pero su corazón obstinadamente se olvidó de Dios. Entonces, segundo consejo, pongamos la palabra de Dios en acción. Como padres, todos los papás que estamos aquí tenemos una misión. Amén. Tenemos una misión.
En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, descubrimos esta misión. La misión que yo tengo como padre, hermanos, hermanas, usted que tiene hijos adolescentes, preadolescentes, usted que está formando una familia, tenemos una misión. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 5. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, o sea, esa fe, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Pablo está tan seguro de que la madre y la abuela de Timoteo hicieron el trabajo? Porque en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, hermanos, nuestra misión como padres es poner la palabra de Dios en acción en nuestra casa. Si queremos aprender de los errores del ayer, necesitamos volver a mirar la palabra de Dios. También quiero darle la bienvenida al hermano Moisés, a la hermana María, a su mamá. De verdad que me alegra que estén aquí. Se me pasó por alto no saludarles, pero es una gran bendición tenerles al hermano Moisés García con nosotros, muy querido en esta congregación. Qué importante que nosotros pongamos en acción la palabra del Señor. Y la buena noticia para hermano Moisés es que aquí está mi papá, ya convertido, bautizado en el nombre de Jesús, que usted recuerda cuando en Cali fuimos y usted le estaba evangelizando y hablando del Señor. Pues ya mi papá ahora sabe alabar y bendecir al Señor Jesucristo. Así que ahora lo saluda para que, amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Recuerdo, eso fue hace bastantes años atrás que fuimos a Colombia y tuvimos esa oportunidad de que Él le hablara del Señor a mi padre. Entonces nuestra misión es esa, que nuestros hijos sepan las sagradas escrituras. Ahora, ¿cuál es el efecto de la palabra en un joven, en una joven, en un preadolescente? ¿Qué pasa cuando mis hijos, cuando yo como padre tomo la palabra y la pongo en acción en mi casa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace la palabra de Dios? Lo dice la Escritura, dice, la palabra de Dios puede hacer sabio a una persona. ¿Sabio en qué dirección? Sabio para la salvación. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hermanos, qué triste que nuestros hijos se pierdan. Amén, qué triste que nuestros hijos se vayan al mundo y se olviden de la roca que nos creó, que se olviden del Dios que ha sido bueno, que se olviden del Dios que ha sido fiel. Cuando la palabra de Dios está en nuestra casa, la palabra de Dios tiene poder para que nuestros muchachos alcancen sabiduría que los lleve a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Hermanos, la palabra de Dios nos prepara enteramente para toda buena obra. Yo sé que la educación contribuye intelectualmente a nuestra formación, pero un título de ingeniero no nos entra al cielo. Un título de doctor no nos entra al cielo. Para ir al cielo se necesita el título de hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que recibirlo. Hay que creer en Él. Gloria a Jesús. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ese mismo versículo en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice:
dirige a tus hijos por el camino correcto. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de guiarnos por el camino correcto. Este es el camino. Andad por él, no te tuerzas a la derecha ni a la izquierda. Cuando te veas inclinado a torcerte a la derecha o a la izquierda, dice la palabra de Dios, oirás una voz que te dirá, este es el camino. Amén, este es el camino, porque afuera hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, tenemos que enseñar la palabra. El papá, mamá, no pierdan el tiempo. Se empieza a enseñar desde que el niño es pequeño. Desde que el niño ya lo tienes ahí, léele la palabra, acostúmbralo. Y acostúmbrate tú todas las noches a leerles la palabra de Dios. Cómprales una Biblia antes que un celular y enséñales a usarlo. Porque la Biblia es un arma, hermanos. La Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es como miel. La Biblia es como pan. La Biblia nos acerca a nuestra relación con Dios. Qué bueno que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a usar la espada del Espíritu, a ir a ella, a buscar en ella, a refugiarse en ella. Estoy seguro que tendremos jóvenes victoriosos. Papás, no sean rebeldes. A veces muchos hijos dejan de venir a la iglesia por la actitud de los padres. Ahí voy a pisar callos en esta mañana. Porque nosotros como papás tenemos actitudes en nuestras casas que matamos la fe de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos pleitos en el hogar. Porque no tenemos una conducta cristiana en la casa. Porque no damos un buen ejemplo familiar. Porque no respetamos a nuestra esposa delante de nuestros hijos. Porque no respetamos al esposo delante de nuestros hijos. Y entonces los hijos comienzan a tener un conflicto interior. ¿Este Dios será verdad o será mentira? ¿Este Dios es poderoso o es solamente una ilusión? Porque mi papá cuando está en la iglesia es uno, pero cuando está en la casa es otro. Entonces es muy importante que aprendamos de los errores del ayer. La tercera cosa que quiero decir en esta hora es que los caminos de Dios se aprenden en la casa. Hermanos, aprendamos de los errores del ayer. Porque hoy hay muchos que estamos aquí que estamos formando una familia en la iglesia. Quizás otros nos formamos fuera de la iglesia, pero ahora estamos levantando una generación. Noten lo que dice el Salmo 78 y verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levanten después también lo cuenten a sus hijos. Hermanos, ¿dónde se da ese proceso? En la casa. Es en la casa donde se aprenden los caminos de Dios. Deuteronomio capítulo 6 y verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿dónde se puede hacer eso? No te confíes. Si tu esperanza estaba puesta en las clases de escuela dominical, pues este año que pasó no pudimos tener clases de escuela dominical. ¿Dónde iban a aprender tus hijos la palabra de Dios? Es en tu casa. ¿Y quién es el maestro? Usted.
¿Quién es la maestra? Usted, mi hermano, mi hermana. Nosotros tenemos esa responsabilidad, porque los caminos de Dios se aprenden en nuestra casa. Es indudable que la formación espiritual y el discipulado se originan en la casa, porque es en los hogares donde la enseñanza de la palabra de Dios cobra fuerza y tiene mayor profundidad. Nada produce mayor impacto que ver al papá orando o a la mamá orando. Nada produce mayor impacto que ver al papá y a la mamá honrando a Dios, tratando a Dios con reverencia. Hermanos, porque nosotros marcamos el camino para una generación. Aunque la escuela dominical es una gran bendición, no debe ser el lugar principal para la educación espiritual y bíblica de nuestros hijos. No puede ser la escuela dominical. Yo tengo que darme a la tarea de leer la palabra del Señor. En Lucas capítulo 2 y verso 52 dice que Jesús creció en sabiduría y en estatura. O sea, José y María cumplieron la labor. Lo criaron y lo instruyeron. Por eso dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, pero también en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esa gracia la da Dios a través de una palabra que se enseña en la casa. No se nos olvida, hermanos, que delante de Dios tenemos una responsabilidad: enseñar la palabra y también enseñarles cómo aplicarla. Porque la palabra es una medicina necesaria para nuestro desarrollo y nuestra formación. A nuestros hijos hay que enseñarles a orar, como 3 amenes. Hay que enseñarles a leer la Biblia y a valorar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas? Pues las disciplinas de la oración, el ayuno, la adoración, la comunión con Dios, el venir a la iglesia. O sea, nuestros hijos tienen que darse en cuenta que yo como padre y tú como madre haces una labor que está inspirando, que Dios es lo más importante. Hermanos, hoy me preocupa que muchos papás que vienen a la iglesia, y traen a sus hijos y le entregan el celular para que el hijo esté ahí entretenido en el celular. Qué error tan grande estamos cometiendo. Hermanos, ¿cómo usted, para que usted esté tranquilo, concentrado, enseña a su niño? Hay que tomar el papel de papá y mamá. Hermanos, la generación Z es una generación inútil. Es una generación que no toma riesgos, no se vale por sí misma. Es una generación frágil emocionalmente que la gobiernan las redes. Qué triste, porque los padres dejaron a Dios. Nos olvidamos del Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo: dejáronme a mí, fuente de agua viva. Nos olvidamos de Dios. Dios no puede ser segundo lugar. Hermanos, Dios no es más importante que mi negocio. Dios no es más importante que mi trabajo. Dios no es más importante que la economía de Estados Unidos. Dios no es más importante que el dólar, hermanos. Usted no puede poner a Dios de lado. Dios tiene que ser el primero. Yo recuerdo que cuando vivíamos en Nueva York, nosotros subarrendábamos. Yo era miembro de la iglesia y subarrendábamos en un templo de una denominación, no me recuerdo cuál. Y nosotros terminábamos nuestros servicios a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Y a esa hora comenzaban a llegar un montón de carros lujosos, muchos. Y llegaban los coreanos. A las 10 de la noche comenzaba el culto de los coreanos, pero no llegaban en los carros de los latinos. Los carros de nosotros pues se nota cuando es el carro del latino, ¿no?
el transportation. No, ellos llegaban en Lexus, Mercedes-Benz, BMWs. Y nosotros saliendo del culto y los veíamos llegar y nos sorprendíamos. Dice, estos coreanos tienen mucho dinero, es el decir de uno. Pero alguien dijo, ¿usted sabe por qué ellos llegan a esta hora al culto? Porque todos ellos son dueños de las compañías de Flushing. Flushing es un barrio que está ahí en Nueva York, que usted va y parece como si estuviera en Corea. Y todos los negocios son coreanos. Usted no ve ahí negocios de otras comunidades. Esas comunidades desplazaron a otras. Son los dueños de las empresas, factorías. Pero salen cierran el negocio, cierran su compañía y no se van a la casa. Se iban a la iglesia a tener el culto para las 10 de la noche. ¿Qué están demostrando? Que Dios es primero. Que aunque salen cansados de trabajar, a Dios hay que darle lo que es de Dios. A Dios se le da adoración, a Dios se le da gloria, a Dios se le da alabanza, a Dios se le da gratitud, a Dios se le da reconocimiento, hermanos. Nada puede estar arriba de Dios. Hermanos, tenemos que cambiar esa mentalidad de que Dios es segundo, que Dios es cuando pueda, que Dios es cuando no me duelan los pies, que Dios es cuando yo quiera ir, porque hay hermanos que a veces actúan de esa manera, rebeldes, papás rebeldes y le van transmitiendo la rebeldía a los hijos. Mi mamá no fue hoy. Pues yo ya sé que uno también si quiere no va. No, a la iglesia hay que ir siempre. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Porque aquí no venimos a oír el grupo de alabanza, aquí no venimos a mirarnos los unos a los otros, aquí venimos a exaltar al Señor, aquí venimos a manifestar las maravillas del Señor, aquí venimos a honrarlo a Él. Aleluya, tú eres grande, tú eres extraordinario, no hay nadie como tú. Tú eres el número uno, tú eres el Señor, tú eres Alfa y Omega, tú eres principio y fin. Aleluya, no hay nadie como Él es el Dios de lo imposible. Delante de Dios somos responsables, hermanos. El Salmo 127:3, el verso 4 dice, Salmo 27:3 y 4 dice, los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Hermanos, ¿cómo podemos corregir en esta mañana? Volvamos al altar familiar. Amén, volvamos al altar familiar. Usted que tiene hijos pequeños, por favor hagan el altar familiar. 2, los devocionales familiares. Hay que hacer un devocional familiar, hagan un devocional, enséñenle, tome usted la vocería, apague el televisor, apague Netflix cuando termine de ver el documental, apáguelo y tome la Biblia y diga, bueno hermanos, porque sus hijos y su esposa son sus hermanos en Cristo, vamos a adorar al Rey, como 5 amenes, no sé qué nos está pasando, hermano. Es tiempo de volver a las oraciones familiares. No, es que a mí no me usan en la iglesia. ¿Cómo que no? No te usan porque no quieres. Pero tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el líder espiritual de tu casa. Tú puedes predicar a tu casa. Tú puedes tomar la palabra y enseñarle a tus hijos y a tus hijas. Tú lo puedes hacer. Qué importante es volver la predicación de la palabra de Dios a que sea activa en nuestra casa. Y la cuarta cosa para aprender o corregir los errores del ayer es que si nuestros hijos aprenden a confiar en Dios, nunca se olvidarán de su poder. Voy a decirlo una vez más porque si nuestros hijos aprenden a confiar en Dios, nunca se olvidarán de su poder. Dice el verso 7 del Salmo 78, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos, que nuestros hijos cuando tengan problemas, no digan me voy a suicidar, no digan voy a tomar alcohol, no digan me voy a la taberna, no digan me voy a deprimir, sino que digan yo sé que hay un Dios
en los cielos que tiene poder. Hermanos, que cuando nuestros hijos estén en angustia, sepan que la solución no es las drogas, que la solución no está en las armas de este mundo, que hay un Dios que tiene poder. Pero ese trabajo se tiene que hacer en la casa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aprendiendo de los problemas del ayer. Qué importante que nosotros corrijamos y pongamos en Dios nuestra confianza. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el verso 1 al verso 4, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice Hechos 8:1. Recuerde que este punto es: si aprenden a confiar en Dios, nunca se olvidarán de su poder. Lo que voy a leer aquí dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Mire cómo dice: todos los creyentes, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Hermanos, porque la intención de acabar con la iglesia no es nueva. Y les quiero decir algo, hermanos: prepárense, porque lo que se viene no es fácil. Usted lo va a ver desde el primer día cuando hagan cambio de poder en esta nación. Ya lo dijo, todas las leyes, todas las órdenes ejecutivas las va a tumbar el primer día. Todo lo que se ha construido a favor de la iglesia, a favor de la predicación, a favor, porque ahora hasta nos quieren enseñar a hablar. Ya no puedo decir yo soy padre de 2 hijos. Ahora tengo que decirlo de otra manera porque entonces estoy siendo ofensivo. Hermanos, la intención de acabar con la iglesia no es nueva. La intención de acabar con la iglesia no es algo de ahora y debemos prepararnos. Pero el que conoce el poder de Dios nunca se olvidará de él. Dice la palabra del Señor que Saulo quería acabar con la iglesia e iba de casa en casa y arrastraba a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y los creyentes, verso 4, que se esparcieron, ¿qué iban haciendo? Iban predicando el evangelio, iban predicando la buena nueva. ¿Por qué? Porque el que ha conocido a Dios, el que aprende a confiar en Dios, nunca se olvida de su poder, hermanos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, Dios es extraordinario. Aleluya. No hay nadie como Dios. Hermanos, no hay nadie como el Señor. Cada que invito a los músicos, por favor, que pasen. Cada que oigo historias del problema del COVID, de gente enferma, de cómo se ahogan, cómo batallan para respirar. Ayer nada más creo que les compartí un documental que estaba viendo de cómo en Alemania están luchando con esta pandemia del COVID. Presentaban unos casos, lo compartí en el canal de difusión ayer. Si no lo ha visto, véalo completo. Y yo cada que veo eso, yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Hermanos, lo que Dios hizo en mi vida fue algo extraordinario. Hermanos, lo que Dios hizo en mi vida fue un milagro. Hermanos, lo que Dios hizo en mí, y hoy más que nunca lo digo. Hermanos, fue extraordinario llegar a la emergencia sin poder respirar y en la misma sala de emergencia de la nada me sacó como un tapón y yo empecé a respirar. Hermanos, y cuando le decía a mi esposa ayer,
para que no hubieran dudas, porque yo cuando empecé a respirar, yo me quería salir de la emergencia, me quería ir para la casa porque yo estoy sano. Pero no me dejaron salir, me dijeron, no, tienes que hacerte la placa a los pulmones. Pero ahora que veo todos esos testimonios, entiendo el porqué. Para que la doctora me dijera, sus pulmones están completamente sanos. Pero hermanos, no es la sanidad, sino que viendo la gente que se ha recuperado de los pulmones hoy en día, han surgido secuelas. Que la gente se les va el COVID, se recuperan, pero sus pulmones quedan afectados. Y no se sabe, porque quedan unas marcas en los pulmones. Los pulmonólogos todavía no saben qué consecuencias van a, porque son como cicatrices internas dentro del pulmón. Y los pulmonólogos no saben qué va a pasar en 5 o en 6 o en 7 años con esas marcas que están ahí en los pulmones de aquellos que se recuperaron del COVID. Hermanos, es algo extraordinario lo que Dios hace. Hermanos, cuando usted conoce el poder de Dios, hermanos, usted no se avergüenza del poder de Dios. Cuando usted conoce el poder de Dios, puede decir, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Quiero darles 4 recomendaciones para terminar. La primera de ellas: somos los padres de familia los encargados de la salud espiritual de nuestra casa. Tú no le eches la culpa a nadie más. Segundo, los varones estamos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa y líderes espirituales de los miembros de nuestra familia, hermano. Esa es una responsabilidad del varón. Usted es el líder de su casa, usted es el que tiene que tomar la delantera, usted es el que se tiene que levantar primero el domingo, usted es el que tiene que prepararse para venir a la casa del Señor, porque venimos a honrar al más grande. Hermanos, no es un secreto para nadie que cuando nuestros niños están pequeños, les gustan las cosas de Dios, les gusta venir a la iglesia, les gustan las clases de escuela dominical, pero no es un secreto que a medida que comienzan a crecer, el entusiasmo disminuye y ya dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero congregarme más. Y muchos papás se desaniman por eso, porque no entienden que ya está, su hijo está llegando al momento donde él necesita un encuentro personal con Dios. Por eso es que muchos de nuestros muchachos crecidos aquí a los 11, 12, 13, 14, 15 se van tornando apáticos y el papá comienza a preocuparse. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Se está enfriando? No se está enfriando. Dios lo está llevando a la necesidad de un encuentro personal con Dios, porque para ser salvo se necesita un encuentro personal. Nadie puede creer por mí, nadie me puede introducir a mí. Yo mismo tengo que levantarme como lo hizo Moisés. Me levantaré, iré y veré con mis ojos. Por eso en la casa lo que hay que tener siempre es la disposición a no bajar la guardia, porque tarde que temprano nuestros hijos tendrán ese encuentro con el Señor, y cuando ellos tienen ese encuentro con el Señor pueden caminar solos. Amén. Cuando ellos tienen ese encuentro con el Señor, hermanos, ya ellos saben lo bueno y lo malo, saben que hay cielo y saben que hay infierno, saben que los que aman a Dios tienen un lugar, saben que hay paraíso y saben que hay lugar del Hades o de la muerte. Hermanos, todos necesitamos un encuentro con Dios, un encuentro personal, y eso es lo que hay que hacer como papá y como mamá. Señor, ya cuando su niño, porque ya a los 14 o 15 años ya no funcionan las técnicas
cuando tenían 6, 7, 8 años. Ahora es el momento de que el papá use las rodillas. Señor, mira la rebeldía de este muchacho, mira la rebeldía de esta muchacha. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Es que es el tiempo de que el Señor lo meta en la centrífuga de Dios. Es el momento que Dios lo tome y lo lleve por una experiencia personal. Y todos necesitan esa experiencia personal. Y la cuarta cosa, para terminar, todos nosotros necesitamos entender que la salvación es el regalo más grande que Dios tiene para el ser humano. No hay regalo más grande que la salvación. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciarles el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Nuestros hijos necesitan ser salvos. Papás, tus hijos necesitan ser salvos. Porque Jesús dijo: ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermanos, quiero decirles que la educación secular, la formación académica e intelectual se necesitan para sobrevivir en la tierra, pero para entrar al cielo hay que ser salvo, y la salvación está en Jesucristo. Vamos a estar en pie en esta hora. Aprendamos de los errores del ayer. Vamos a entonar un canto mientras hacemos esta oración. Soberano Dios, te doy gracias en esta hora por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos ser como fueron nuestros padres. No puede haber en mi vida actitudes contumaces. No puede haber en mí un corazón rebelde. No puede haber en mí un corazón infiel. No puede existir en mí, oh Dios, una actitud irreverente. Yo necesito construir mi casa sobre la roca. Te ruego que nos ayudes como iglesia a ser una iglesia que sabe que tú eres primero en nuestras vidas. Tú no eres el segundo, tú eres el número uno, el más importante para nuestras vidas. Eres tú, oh Dios, y por eso te honramos en esta hora, en esta casa. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a corregir los errores del ayer.